Hola. Bueno, vamos a arrancar. Hoy lo que vamos a ver es todo lo que comprende el sistema nervioso, ¿sí? El sistema nervioso y sus partes. En eso se encuentra el cerebro, que el cerebro es uno de nuestros órganos principales, ¿sí? Ya que a través de las funciones y todo lo que comprende el funcionamiento neuronal, nosotros es donde aprendemos. Aprendemos desde respirar hasta caminar, hasta cuánto es 2 más 2, lo que es sentir amor, lo que es sentir frío, ¿sí? Entonces es como nuestro principal elemento en el momento de comenzar a aprender. Por eso es muy importante que nosotros, como acompañantes, entendamos esta parte teórica para así poder luego entender y poder comprender desde dónde voy a ir acompañando cada una de las funciones que necesita estimular nuestro acompañado. ¿Qué es el sistema nervioso? El sistema nervioso es el conjunto de órganos y estructuras que permiten la comunicación entre diversas partes del cuerpo. ¿Qué quiere decir? Que nuestro sistema neuronal es el que permite y acompaña la comunicación de órdenes y consignas al resto de nuestro cuerpo. Desde el momento en que muevo los músculos para hablar hasta lo que muevo los músculos para moverme, cuando decido tomar un vaso de agua, todo esto está comunicado a través del sistema nervioso. Este se encarga de procesar la información sensorial, o sea, todo lo que percibimos a través de nuestros sentidos, coordinar estos movimientos que despiertan esto que percibimos a través de nuestros sentidos y regular las funciones corporales. Está compuesto a su vez por dos sistemas principales. Uno es el sistema nervioso central, ¿sí? Que está compuesto por el cerebro y la médula espinal. Y el otro es el sistema nervioso periférico, que incluye todos los nervios que están fuera del sistema nervioso central, pero que aún así conectan el cuerpo con el cerebro y la médula espinal. ¿Sí? Para poder comenzar a comprender lo que es el sistema nervioso central, tenemos que desmenuzar al cerebro. ¿Sí? El cerebro humano está dividido como en muchas áreas. Después les voy a pasar una imagen que tiene colores, ¿sí? En donde van a ver que está dividido por muchas áreas. Estas áreas y lóbulos tienen una función específica cada una. ¿Vieron cuando hay una ACV que dicen no, o un golpe, dice no, se lastimó el lóbulo frontal? Entonces específicamente se perjudica el habla. No, se lastimó el lóbulo, la. Específicamente no puede caminar porque cada lóbulo y cada área se encarga de una parte funcional de nuestro cuerpo. ¿Sí? Por ejemplo, en el cerebro nosotros tenemos la corteza central, ¿sí? Que es todo lo que cubre el cerebro, la capa externa, que es la responsable de las funciones cognitivas. ¿Qué son las funciones cognitivas? El pensamiento, la memoria, la toma de decisiones, que a su vez estas funciones cognitivas se van derivando en los diversos lóbulos, que es esto que yo digo que son siempre las áreas de colores que aparecen en los dibujitos. Primero tenemos el lóbulo frontal, ¿sí? Que es el responsable de todo lo que son las funciones ejecutivas. Por ejemplo, la toma de control motor y la planificación. Ya de por sí, caminar de acá a la puerta, todo eso es procesado por el lóbulo frontal. Nosotros no tenemos conciencia de cómo vamos decidiendo, porque es aprendizaje. Pero el hecho de llevar un paso adelante, un paso adelante, un paso adelante, izquierda, derecha, lleva mucho laburo de nuestro sistema, de nuestro lóbulo frontal, ¿sí? Y planificar esa estructura de caminata. Luego tenemos el lóbulo parietal, que está involucrado en la percepción sensorial y la integración de la información sensorial. Luego vamos a ver que hay un trastorno que puede ser cognitivo, que viene desde el nacimiento, que es la desregulación sensorial, que es un trastorno de desregulación sensorial. ¿Qué quiere decir? Que todos los sentidos lo toman de diferente manera. Algo que aparece habitualmente en los niños con trastorno del espectro del autismo. Muchas veces tienen el oído más agudizado o tienen hipersensibilidad a la luz, a algunas texturas, y todo esto viene porque hay una desregulación dentro del lóbulo parietal.
Luego tenemos el lóbulo temporal, que está relacionado con el procesamiento del lenguaje, la memoria y la audición. Porque pensemos que hablar nosotros lo tenemos automatizado, pero previo al hablar nosotros tenemos que escuchar, tenemos que comprender, y para comprender tengo que poderle darle encuadre a cada una de las palabras que voy diciendo. Para eso viene también la memoria. Luego tenemos el lóbulo occipital, que es el encargado del procesamiento visual. En todo esto son los lóbulos, donde están nuestras funciones cognitivas, que muchas veces son las que están desreguladas o tienen alguna, o sea, no la misma funcionalidad que un neurotípico, ¿sí? Neurotípico hablamos de las personas que tienen los, entre comillas, los cerebros normales o los esperados para la sociedad. Cuando aparecen estas neurodiversidades, aparecen explícitamente en estos lóbulos, porque hay alguna alteración en alguna de las funciones cognitivas, ¿sí? Luego tenemos el cerebelo, que está ubicado en la parte posterior del cerebro, ¿sí? Acá atrás. Es responsable de coordinar los movimientos musculares y el equilibrio. Muchas veces el cerebelo, al estar tan cerca de todo lo que tiene que ver con el sistema hormonal, con la tiroides, cuando alguien tiene una desregulación hormonal, cuando viene la menopausia o incluso cuando aparecen los ataques de ansiedad, una de sus peculiaridades a nivel fisiológico es que la persona empieza a perder el equilibrio, a tensarse los músculos. ¿Por qué? Porque está muy cerca al cerebelo y comienzan a afectarse mutuamente. Lo otro que tenemos es el tronco encefálico, ¿sí? Que conecta el cerebro con la médula espinal, que es todo lo que tenemos atrás, ¿sí? Hasta la médula ósea. Es el que controla las funciones automáticas como la respiración, el ritmo cardíaco, la digestión. Incluso después vamos a ver que el mal funcionamiento del tronco encefálico o un mal cierre de la médula espinal puede traer un trastorno a largo plazo que en consecuencia termina afectando estas funciones cognitivas, que es la espina bífida, ¿sí? Luego tenemos todo lo que es el hipotálamo, ¿sí? Que regula las funciones, como la temperatura corporal, el hambre, la sed, el sueño. Hay que tener en cuenta que todo esto desregulado genera trastornos a largo plazo. Por ejemplo, las personas que tienen desregulada el hipotálamo empiezan a aparecer, ¿sí? Disfuncionalidad en la hora de dormir, en el sueño. Muchas veces pasan 2 o 3 días sin dormir y ahí empieza a afectar corporalmente, ¿sí? Tanto el sueño como la temperatura corporal, el alimentarse, el hidratarse son funciones vitales para la vida, ¿sí? Entonces, una desregulación en el hipotálamo puede causar enfermedades no solo físicas, sino también dentro del área de la salud mental. Y luego tenemos el tálamo, ¿sí? Que lo que hace es actuar como una estación de retransmisión de señales sensoriales al cerebro, ¿sí? Es como la electricidad que es el que prende y apaga la luz y genera la electricidad, ¿sí? A todo esto, para poder generar una conectividad, aparecen las neuronas, ¿sí? Las neuronas son las células encargadas de transmitir la información a través de impulsos eléctricos y químicos. ¿Se acuerdan cuando yo les decía, no? Nosotros despertamos muchos químicos. Muchas veces, en algunos trastornos, podemos resolverlo a través de terapias realizando químicos naturales. Pero en otras ocasiones necesitamos químicos que tienen que ver con que ya nos brindan la medicina. Por ejemplo, alguien que no puede regular la adrenalina, ¿sí? Necesita desde lo más básico, los diabéticos, ¿sí? No pueden generar azúcar. El azúcar no genera dopamina. La ausencia de dopamina viene asociado a desórdenes hormonales, la depresión, ¿sí? Porque no me genera energía. Asimismo, tampoco una de las cosas que genera el azúcar también es la adrenalina. Si yo no puedo generar esto químicamente de una manera natural, es donde aparecen los medicamentos, ¿sí? Son las unidades básicas de este sistema nervioso, ya que permiten la comunicación entre el cerebro y el resto del cuerpo, ¿sí? Pensemos en que las neuronas no es una neurona aislada, sino que es como una gran telaraña, ¿sí? En cada unión de esa telaraña aparece una mini molécula, que es la neurona, que es la encargada de transmitir esta electricidad y estos químicos que acompañan, donde
va el aprendizaje, dónde van las consignas, las direcciones de lo que mi cerebro lo está desparramando al resto del cuerpo, ¿sí? La neurona, aunque nosotros lo vemos como algo redondo, ahí tiene partes. Lo primero tenemos el cuerpo celular, que es el que contiene el núcleo de la neurona y es el responsable de la gestión de las funciones vitales de la célula. Las neuronas, las células, son el mínimo, ¿sí?, cuerpo vivo de cualquier organismo. Es el organismo más pequeño y nosotros estamos compuestos de millones de esos organismos. ¿Qué sucede? Cuando estas células, específicamente las neuronas, empiezan a debilitarse o no tener las conexiones correctas, es cuando empiezan a haber alteraciones físicas, motoras, psicológicas, porque esto que hace la neurona de comunicar unas con otras, si hay como una interrupción, es como cuando hay un cortocircuito en casa. Si hay un cable que se corta, hay una parte de la casa que no va a tener luz. Lo mismo sucede con nuestro cuerpo. Si hay una neurona que muere o tiene alguna lesión, se corta y esa parte no va a tener la misma funcionalidad que debería de tener. Luego tenemos las dendritas, que son con todas las ramificaciones que reciben de las otras células. Es como esa unión de telarañas, ¿sí? Luego tenemos el axón, que es la prolongación más larga y que es desde donde se transmiten los impulsos nerviosos hacia otras neuronas o células. Porque las neuronas son las células que tenemos en el sistema neuronal, pero en el sistema nervioso, pero hay otras células que se van encargando de otras partes. Para incluso poder gestar, el sistema nervioso tiene que mandar esa orden para poder gestar, ¿sí? Y se lo manda a otro tipo de célula. Por eso es muy importante que nosotros tengamos en cuenta de que nuestro sistema neurológico es muy importante para la funcionalidad del resto del cuerpo. Luego tenemos la mielina, que es la capa grasa que recubre el axón, ¿sí? Y acelera la transmisión de todo lo que son los impulsos eléctricos. Y por último tenemos las terminales axiónicas, que son las que liberan estos neurotransmisores para transmitir las señales a otras células. Los neurotransmisores son estos, los impulsos eléctricos mezclados con los químicos. Ese es el neurotransmisor. El neurotransmisor es el encargado de llevar la información. Tenemos diversos tipos de neuronas, ¿sí? No es que hay una neurona y que se encarga de todo. Por eso, según el lóbulo en el que se ubica, está la neurona que hay que trabajar y si alguna de esas neuronas muere o tiene alguna lesión, ese no recibe la cantidad de estímulos para que el cuerpo reproduzca lo que necesita y genera esa neurona. Por ejemplo, tenemos las neuronas sensoriales, que son las que reciben los estímulos del ambiente, ¿sí? Todo lo que tiene que ver con los sentidos, la luz, el sonido, el tacto, el gusto, y los envían al sistema nervioso central para ser procesados. O sea, mi neurona lo recibe, lo que estoy incluso ahora viendo, lo lleva a mi cerebro lo procesa para que yo lo pueda comprender, para que yo pueda percibir a través de estas sensaciones lo que hay en el mundo objetivamente, y mi cerebro, según lo que yo fui aprendiendo, que ¿se acuerdan cuando vimos sujeto? Que es lo que percibo y empiezo a armar mi subjetividad. Lo que yo voy aprendiendo lo interpreto y lo traduzco, ¿sí? Por eso incluso, aunque las neuronas sensoriales trabajen igual en todos los cuerpos, cuando yo como una hamburguesa no la voy a sentir igual que la siente Jessie o que la siente Robertito o Pepito. ¿Por qué? Porque además de recibir objetivamente estos estímulos, yo luego los desestructuro y estructuro en pos a cómo yo percibo esos estímulos. Luego tenemos las neuronas motoras, que son las encargadas de transmitir las señales del sistema nervioso central a los músculos y glándulas. Entonces, lo que permiten es la respuesta física. Las neuronas son las que me dicen, mueve la mano, sentate, parate, caminá. Luego tenemos las neuronas interneuronas, que están localizadas en el sistema nervioso central y conectan otras neuronas y lo que hacen permitir el procesamiento de información. ¿Sí? En esto se afectan lo que es la memoria, el aprendizaje, el lenguaje, porque lo que me hace es transmitir información. Para todo esto, como dijimos, hay una cuestión que se trata de cuándo
sucede algún acontecimiento que hace que las neuronas tengan alguna situación de que tienen no funcionan correctamente o mueren, ¿sí? Cuando hay por ejemplo, en las personas que tienen los ACV o algún accidente de traumatismo craneal, pueden matar neuronas, ¿sí? Más allá de que el cerebro sigue funcionando, hay una parte herida y mata neuronas. Y en eso aparece lo que es la plasticidad neuronal, ¿sí? Que es la capacidad del cerebro para reorganizarse y formar nuevas conexiones neuronales en pos a la necesidad que este cuerpo, ¿sí?, está solicitando. Esto sucede a lo largo de la vida, incluso en los adultos mayores lo que sucede es que el sistema neuronal empieza a tener caídas, ¿sí? Empiezan a caer soldados por la longevidad genética, por predisposición, por situaciones fisiológicas. Entonces es necesario fomentar la plasticidad neuronal. Según la función cognitiva que está como en deceso, es lo que yo tengo que empezar a trabajar a través de actividades. Si de repente hay algo que tiene que ver con lo motor, voy a la kinesióloga, voy a la masajista, hago algún deporte, hago ejercicio y ese movimiento va a ayudar que las conexiones vuelvan a realizarse y así poder generar el aprendizaje. ¿Sí? ¿Qué es lo que sucede, por ejemplo, a las personas que tienen un accidente y luego quedan con por ejemplo, las extremidades inferiores hipersensibles, que no pueden caminar? Luego de un proceso, tienen que volver a generar todo ese aprendizaje de volver a caminar. ¿Y cómo lo realizan? A través de estímulos externos que el cerebro procesa y vuelve a generar estas conectividades neuronales. Vuelve a pasar electricidad por esos lugares, ¿sí?, que estaban dañados o que habían muerto y se vuelven a generar las conexiones. Esto se llama plasticidad neuronal. Hay dos tipos de plasticidad neuronal. Una es la plasticidad sináptica, ¿sí?, que se refiere a todos los cambios en la fuerza de la sinapsis, todo lo que tiene que ver con la conexión entre las neuronas, que permite la adaptación a nuevas experiencias o información, como esto, reaprender, ¿sí?, a caminar, aprender a hablar. Esto es lo que habitualmente hacen los niños en sus primeras infancias. El aprender a través de las nuevas experiencias, a través del descubrimiento, a decir mamá, a caerse, tropezarse. Eso es toda la plasticidad sináptica. Y luego tenemos la plasticidad estructural, que lo que implica es el crecimiento de nuevas neuronas y la modificación de la estructura en respuesta a esos estímulos externos. ¿Qué quiere decir? Que cuando tengo un nuevo aprendizaje, nace una nueva neurona y se vuelve a reestructurar toda la plasticidad neuronal. ¿Pero qué tiene? Esto solo sucede si hay estímulos externos, si hay aprendizaje externo. Si permito que el adulto mayor se caiga, se equivoque, lo acompaño, si permito que el niño aprenda a caminar, ¿sí? Si nosotros permitimos que nuestro cuerpo explore. Por ejemplo, ahora el hecho de un nuevo aprendizaje hace que haya plasticidad estructural. ¿Por qué? Porque hay nuevas conexiones neuronales que están recibiendo una nueva información, no solo teórica, sino también práctica, porque luego lo voy a aplicar, ¿sí? Hay que tener en cuenta que la plasticidad neuronal es importantísima para todo lo que tiene que ver con los procesos de aprendizaje. La memoria, la recuperación de lesiones cerebrales, también la adaptación a nuevos entornos, ¿sí? Esto de la plasticidad neuronal es algo que se trabaja mucho con los niños con trastorno dentro del espectro del autismo o niños con trastorno de atención e hiperactividad que necesitan el previo aviso, ¿sí?, para poder ir organizando su sistema nervioso central para que no se desregule el resto de las conexiones, ¿sí? Por ejemplo, acá dicen, ¿no?, en el libro, si una persona sufre un daño en una parte del cerebro, otras áreas pueden asumir previamente las realizadas por la zona afectada, ¿sí? ¿Qué sucede esto? Que cuanto más jóvenes son, es más fácil recuperar estas instancias y a medida que vamos creciendo es a veces un poco más complejo, ¿sí? ¿Hasta ahí alguna pregunta con respecto al sistema neuronal? Bien. Con los temas del trabajo anterior, ¿cómo estamos? ¿Los pudiste ir viendo, Ye?
más o menos lo estaba terminando de hacer. No Bien, terminé todo de hacer, pero voy. bien. Porque yo ahora con les voy a mandar la foto de un cerebro y ustedes lo que tienen que tener que hacer es pintar, ¿sí? Por eso no se los mostré, según su lógica y después cuando lo mandan yo les mando la foto del cerebro pintado, donde estaría el lóbulo frontal, el lóbulo occipital y además, ¿sí? Así no se les va juntando y atrasando todo. Bien. Lo que vamos a ver es como una introducción a lo que tiene que ver con las funciones cognitivas, ¿sí? La semana que viene lo vamos a ver más práctico porque desde ahí tenemos que sacar estrategias específicas para cada área. Bien, cuando vamos a ver las funciones cognitivas vamos a verlo todo desde la mirada del contexto de Lev Vygotsky. ¿Quién es Lev Vygotsky? El segundo nombre no lo voy a decir porque es re complicado. Es un psicólogo soviético, ¿sí? Que es uno de los principales teóricos en el desarrollo de todo lo que son las funciones cognitivas, del desarrollo cognitivo en general. El trabajo, ¿sí? de este señor se centró en comprender cómo los factores culturales e históricos moldean los procesos mentales. ¿Qué quiere decir? Esto de nosotros aprendemos con otros. Entonces nuestras funciones cognitivas están en pos y se generan en pos a el crecimiento con los demás, a nuestra vida psicosocial, ¿sí? Entonces, él lo evalúa durante una época de transformaciones sociales y económicas en Rusia, que lo que descubrió es que según cómo la cultura, la sociedad y demás evolucionaba, también influía el interés al aprendizaje. Cada persona según lo que adquiría de su entorno, era la manera en que él lograba aprender y comprender. Entre los pilares de su teoría estaba todo lo que tenía que ver con la mediación cultural, ¿sí? Todo lo que son los instrumentos culturales, como el lenguaje, las herramientas, y que son mediadores del desarrollo cognitivo. Pensemos en que cada entorno cultural tenemos diferente dialecto, ¿sí? Hay una lengua que nos atraviesa a todos, por ejemplo en Argentina, que es español, pero depende en qué provincia, en qué contexto socioeconómico vivamos, nos atraviesa igual un distinto dialecto, ¿sí? Toda esta parte por ejemplo, en Buenos Aires el pochoclo le dicen pochoclo y vamos a Misiones y le dicen pororó. Entonces, eso también nos ayuda al desarrollo cognitivo porque es desde dónde aprendo el lenguaje y cómo lo aprendo. Luego tenemos el aprendizaje como proceso social, que es la interacción con otros, ¿sí? Es esto importante entender que mientras que la interacción con un otro sea placentera, pero no placentera solo desde el lado de aprendo divertidamente, no, placentera desde que no sea de un método traumático, ¿sí? Desde la exploración, las personas tienen como esta manera de interactuarse y promueven un yo equilibrado, un yo con una afectividad social prolongada. Luego tenemos todo que es la zona de desarrollo próximo, ¿sí? Que es el espacio, ¿sí? Todo este espacio físico en el que un individuo puede hacer por sí solo y lo que necesita ayuda de otros. ¿Sí? Esto lo puedo hacer solo, para esto necesito ayuda de otros. Y poder delimitar la conciencia crítica, el criterio constructivo y crítico de qué puedo solo y qué necesito ayuda. Y luego evaluó las funciones mentales superiores, que son los procesos como el razonamiento y el lenguaje, ¿sí? Y que, según la mirada de Vygotsky, todo esto se desarrolla gracias a la interacción social y la internalización de todo lo que son las herramientas culturales. O sea, que una venía de la mano de otra, no venían separadas, ¿sí? Pero, ¿qué son las funciones cognitivas? Las funciones cognitivas, esto que está dividido en todos los lóbulos, ¿sí? Son los procesos mentales fundamentales que nos permiten adquirir, procesar, almacenar y utilizar la información. ¿De dónde sale esta información? Del mundo exterior, del otro con el que me rodeo. En estas incluyen cosas como atención, memoria, percepción, lenguaje, pensamiento y funciones cognitivas, y que son esenciales para el aprendizaje y desde ese aprendizaje también mi adaptación al entorno y la resolución de problemas, ¿sí? Hay 6 funciones cognitivas, ¿sí? La atención
la memoria, la percepción, lenguaje, pensamiento y funciones ejecutivas. Todas ellas están en ciertos lugares del cerebro, no es que están todas juntas agrupadas. Según el área en que el cerebro se ve afectado, se va a ver afectado alguna de estas funciones cognitivas. ¿Sí? ¿Hasta ahí alguna consulta? Bien, yo ahora les voy a pasar unas filminas para que las vayan viendo y puedan tener en imágenes, ¿sí? Todo lo que tiene que ver las diferentes neuronas, todo esto lo expliqué verbalmente para que lo puedan visualizar, porque a veces cuando se visualiza es mucho mejor. Yo tengo una teoría, ¿por qué no paso los PDF mientras que hablo? Porque uno se distrae leyendo lo que está en el PDF y no llegamos a escuchar, como que a veces disociamos las dos cosas a la vez. Así que ahora yo les voy a pasar los PDF y también los PowerPoint para que los puedan ir observando y de ahí ir sumando más información. Como todo esto que dije oralmente lo van a ver ahí en imágenes, ¿sí? Entonces como que lo van a poder asociar un poco mejor. A veces las imágenes, todo lo visual nos ayuda mucho más a poder contextualizarlo, ¿sí? Vamos a ver si en la semana recuperamos una clase porque vamos una clase atrasados, ¿sí? Así no se nos desfasa en el tiempo porque después la perdemos. Y recuerden esto, ir mandando los trabajos para que no se les haga tan pesado luego tener que entregar todos juntos, porque ahí es cuando entra la crisis, cuando ven, parece que es poquito, pues son preguntas sueltas en cada uno, pero cuando se juntan las 24 clases y que de ellas hay 15 que tienen preguntas o actividades, se hace un montón, ¿sí? Lo bueno de acá es que, como yo les dije, acá no hay parciales ni nada, por eso es muy importante que elaboren el trabajo para que desde ahí se pueda evaluar. Sí, desde ahí también surgen las preguntas, los cuestionamientos, esto no lo entendí, cómo lo puedo resolver, y no hay problema que me lo pregunten, ¿de acuerdo?